discípulos demandan una señal. Vamos a leerlo y es en Mateo 16. Les voy a invitar que abran su Biblia. Esta lectura la vamos a hacer antisonante, todos juntos, unidos, con voz clara, precisa, fuerte. Es Mateo 16, del versículo 1 al versículo 28. Dice la demanda de una señal. Amén. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo, mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles del cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entiendes que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vinieron Jesús a la región de Cesarea Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no podés mirar en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo al mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no guardarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Okay? Me llama la atención que una de las señales en el versículo 4 dice: generación mala y adúltera. Creo que continuamos con esta generación.
que demanda señal, pero la señal no le es dada, sino la señal del profeta Jonás. Vamos a recibir la palabra de Dios en labios de nuestra hermana Tianita. Vamos a orar por ella. Amado Señor, muchas gracias te damos, Padre, porque has puesto en el corazón, Señor, y también, Padre, en la mente de nuestra hermana Diana, Señor, el podernos compartir en esta mañana tu palabra, Señor, que sea un alimento precioso, Señor, a nuestra vida y que nos ayude, Señor, a discernir los tiempos también. Recuérdanos, Padre, cuál es tu soberanía, Señor, a través de tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te suplicamos estas cosas, Señor, y síguela usando la vida de mi hermana. Amén. Pues buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Mandamos saludos también a los amigos que nos ven por internet. Y bueno, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Jonás. Todos hemos leído este libro, conocemos la historia, así que el auditorio que tengo aquí presencialmente no está ajeno a esto, pero si tú que nos ves por internet no has leído esta historia, convendría mucho que le echaras un vistazo para que el mensaje que se expondrá a continuación sea más significativo. Nosotros vamos a mantener nuestra Biblia abierta allí en Jonás. Sin embargo, tengo aquí una actualización de lo que es la historia que se nos narra en el libro de Jonás. Y me gustaría mucho compartirlo con ustedes. Esto es de Roger Parmentier, un teólogo católico. Por si encuentran ahí algunas palabras de ese argot, bueno, ustedes puedan entenderlo de alguna manera. Dice así: las desventuras del pastor Jonás. La palabra del inspirador de los profetas se dirigió al pastor Jonás en estos términos: prepara las maletas, vas a cambiar de feligreses y tendrás que ir a anunciar el evangelio del Apocalipsis a los cristianos carcas de la capital. Te pondrás a gritar contra ellos, aunque te sepa mal y te pueda costar el pellejo. Pero lo cierto es que los abusos de su sociedad resultan ya intolerables. Y enseguida, el pastor Jonás Amittai, seguro como todos ellos de que lo guiaba el Espíritu Santo, se marchó en dirección opuesta. Compró un billete de segunda clase hacia los países socialistas, creyendo que allí podría vivir a su gusto, sin complicaciones, olvidándose de las órdenes recibidas. Llegó a Rumania y se instaló de incógnito en una aldea. Era una gente sencilla y amable y encontró amigos fácilmente, pero no le gustaba mucho la vida social. Pocas semanas más tarde vino una inundación sobre el país. El Danubio se desbordó, llevándose consigo los puentes, ahogando los ganados, arrastrando hacia el mar todo lo que se encontraba y obligando a los campesinos a buscar refugio en los techos de sus casas. Jonás estaba entre ellos. En lo más recio de la catástrofe logró conciliar el sueño. Después de que bajaron las aguas y a pesar de la solidaridad de la población, la situación era catastrófica. ¿Qué le habremos hecho a Dios para que nos envíe estas calamidades?, decían como conclusión doctrinal aquellos buenos electores comunistas. No sé lo que habréis hecho vosotros, se decía Jonás para sus adentros. Por lo que a mí toca, la cosa está clara. A pesar de todos los pesares, todavía le quedaban en la cabeza algunas ideas retrógradas como aquella fórmula de Dios nos ha castigado. Y cuando al día siguiente andaba la gente analizando una vez más la situación, el pastor Jonás acabó confesándoles que era evangelista, que estaba encargado de actualizar el Apocalipsis, que no tenía la conciencia tranquila y que creía que le tocaba a él una buena parte en la responsabilidad por lo sucedido. Los camaradas se quedaron de una pieza y por precaución le aconsejaron que se fuera de la región. Y Jonás volvió a encontrarse solo con su pesado secreto. Un día llegó discretamente como pudo a Bucarest. Logró alquilar un cuarto junto a la estación de un gran inmueble que se parecía mucho a un cuartel
y se pasaba las horas meditando. Una noche oyó un estruendo terrible que iba aumentando cada vez más. Creyó que era el fin del mundo y se arrojó al suelo. Las paredes, el pavimento se vinieron abajo. Tuvo la sensación de que la tierra se abriera para tragarlo y que la casa entera caía sobre él. No se engañaba. Estaba metido bajo toneladas de piedra y de cemento. La trampa se cerró. Había tenido lugar uno de los terremotos más atroces que se conocían. Se acabó, pensó Jonás. Si ya no he muerto, poco me falta para ello. Pero solo estaba herido. Los auxiliares de la Cruz Roja lo descubrieron 3 días más tarde. Y mientras estaba en el vientre de la tierra, rodeado de un silencio mortal, inventó este salmo. Desde el fondo de mi miseria clamo hasta ti. Yo sé que tú me oyes y que llegas hasta mí en esta cárcel mortal. Tú sufres conmigo y nos vas a librar. Tú me has descubierto antes que todos los demás. Todo es ruina, pero tú estás aquí. Todo es muerte, pero tú vives. Y gracias a ti yo voy a vivir. Por ti los salvadores salvan y los libertadores liberan. Tú eres el que inspiras la solidaridad activa y diligente. Tú oyes los gritos de mi corazón y los que ningún aparato es capaz de detectar. En este terrible silencio puedo percibir el murmullo de tu cariño. Jamás podré olvidarlo. Estos cataclismos son absurdos e incomprensibles, pero gracias a ti puedo darles un sentido, recobrar la esperanza, descubrir por qué este bloque de cemento no me ha aplastado por completo. Sé muy bien que he sido un idiota y que tú has traído tu bondad hacia mí y viviré. Seguiré escuchando tu palabra que da vida y hasta me esforzaré en proclamarla, te lo prometo. Los hombres de iglesia, los curas, decepcionan muchas veces, pero tú nunca me has decepcionado, sino todo lo contrario. Y de esta forma, un buen día, el pastor Jonás volvió a recorrer las calles de la capital. La palabra del inspirador de los profetas se dirigió de nuevo a Jonás en estos términos. Prepara las maletas. Vas a ir a anunciar el evangelio del Apocalipsis a los cristianos carcas de la capital. Te pondrás a gritar contra ellos, aunque te sepa mal y te pueda costar el pellejo. Pero lo cierto es que los abusos de su sociedad resultan ya intolerables. Y esta vez Jonás se levantó y puso manos a la obra. No era un problema sencillo, ya que la capital y sus suburbios estaban llenos de gente y no se contaba con mucho tiempo para organizar la cosa. Inventó un procedimiento original para que todo el mundo lo oyese. Tomó un altavoz y se puso a gritar: ¡se acabó! Esta vez va de verdad. Dentro de 40 días quedará exterminada toda vida en la ciudad. Y yo sé muy bien lo que es una ciudad arrasada. La gente de la capital dio fe al evangelio. Ellos y sus familias entraron en vereda y acabaron con sus abominaciones. Desapareció la ambición de dinero y de honores. El pueblo acogió su palabra. Se acabaron los mandones, incluso entre la gente de iglesia. Y bajó el asfalto y empezó a asomar la playa. Para echar del mundo el hambre, todos denunciaron a los imperialistas. Todos se hicieron realistas y se pusieron a buscar lo imposible. Hasta los revolucionarios profesionales empezaron a hacer la revolución. Los cristianos a creer en el evangelio de la fraternidad. Los curas a practicar el amor cristiano. Hubo fiesta por todas partes, una fiesta increíble. Ya nadie estaba solo. No había ningún viejo, ningún explotado, ningún explotador, ningún pasota, ningún malhumorado. Era una fiesta increíble, te lo aseguro, sin fin. Cuando el inspirador de Jonás se enteró de esto, se llenó de alegría. Que bien hice en esperar contra toda esperanza, se dijo. Y la música y la fiesta llegaron hasta el cielo, hasta los últimos rincones del mundo. El Apocalipsis retrocedió. Al ver esto, el pastor Jonás se le hincharon las narices y se puso a echar chispas contra el inspirador. ¿Sí? Siempre te pasa igual. Ya sabía yo que renunciarías al Apocalipsis. Me has dejado en ridículo. Ya conozco el poder extraordinario de tu evangelio. Estaba seguro de que no los machacarías.
Por eso es que huí. Sabía que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en bondad, que nunca te atreves a arreglar las cuentas a nadie. Ya puedes ir buscándote otro profeta. Yo estoy reventado hasta morir. Y entonces oyó en el fondo de sí mismo otra voz. Jonás, ¿crees que haces bien al enfadarte así? Pero él se encerró en un apartamento que había alquilado en el 24 piso de un edificio para estar más cerca del cielo cuando llegase la destrucción general. En sus correrías se había encontrado con un perro perdido, un perrillo cariñoso que lo miraba con ojos suplicantes. Se lo llevó a casa, lo cuidó, le dio de comer y se entretenía jugando con él. 3 días más tarde, el animal murió. Jonás se quedó inconsolable, perdió el apetito y se decía, ahora sí, no me importa ya morir. Entonces oyó de nuevo la voz. ¿Crees que haces bien en tomar tan a pecho a ese pobre animal, que no te ha costado nada, al que no has criado, que un día encontraste por la calle y que has perdido otro día? De todas formas, comprendo tu sufrimiento. Y no le tendré yo cariño a esa pobre gente de la capital y de los suburbios, esas criaturas humanas tan desgraciadas, a esos 12 millones de pobres diablos que ni siquiera saben distinguir el amanecer del mediodía, la derecha de la izquierda, la religión de la fe. ¿Qué les parece esta actualización de Jonás? Buenísima. Y nos habla mucho a nosotros que somos gente de iglesia. Entonces vamos a mantener nuestra Biblia abierta allí y vamos a hablar primeramente de orden y acción. Verso número 2, capítulo 1. Dios da una orden a este profeta. ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la orden? Y ve a Nínive. Nínive estaba al este de donde se encontraba Jonás. ¿Cuál fue la acción que llevó a cabo Jonás? ¿Está al este? Correcto. Y empezó a caminar al oeste. Fue lo contrario, él se dirigió a Tarsis, al lado opuesto. Tal vez Jonás pensó, no voy a Nínive, haré algo mejor llegando a Tarsis. Allá no conocen a Dios, allá lo voy a hacer conocer. O también pudo tener el pensamiento idolátrico típico de aquel tiempo, el cual consistía en suponer que los dioses eran locales y que si yo me alejo de aquí, pues también me alejo del Dios de aquí. Creo que esto es más probable precisamente por lo que ustedes están leyendo en estos 2 versos, verso 2 y verso 3. Compra un boleto a Tarsis y desciende a la bodega del barco para poder dormir. Va al fondo del barco. ¿Y dónde termina después de esto? En el fondo del mar, así es. Si se dan cuenta, Jonás es un personaje que va en declive, que va en descenso, lo cual nos recuerda que si nosotros nos alejamos de Dios, precisamente esto nos va a ocurrir, nos vamos a hundir profundamente. Versos 4 y 5. Entra en este barco, baja a dormir y en alta mar, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Una tormenta se desata. Y entonces los marineros, los que están a cargo del barco, no saben qué hacer para poder salvar sus vidas. Y el capitán se da cuenta que en medio de toda esta situación hay un dormilón, Jonás, y va y lo despierta. Ustedes lo van siguiendo ahí en los versos. Despiertan a Jonás y le dicen, clama a tu Dios porque tal vez Él nos escuche y esto cese. Y entonces él hace la declaración. Y él dice, yo sirvo al Dios del mar y al Dios de la tierra. Lo cual no tiene nada de congruencia con su vida porque él venía precisamente huyendo del Dios de la tierra, huyendo del Dios del mar. Se confiesa hebreo, pero no se confiesa israelí, como lo pueden ver en el verso número 9. Esto también es muy, muy importante. ¿Saben? Nosotros somos Jonás. Nosotros somos Jonás. Decimos servir a Dios y sin embargo en nuestras vidas hay estas trazas de rebeldía que están gritando a los que nos rodean lo contrario. Nosotros somos Jonás.
Al final, él pide a los marineros, verso 12, que lo echen al mar para que se apacigüe la tormenta. Y no sucede así cuando nosotros sabemos que estamos de rebeldes, cuando sabemos que estamos en un lugar donde Dios no nos ha llamado a estar, cuando tomamos decisiones fuera de su voluntad o en nuestra sabiduría humana. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos basura, nos deprimimos, nos sentimos muy mal. Los marineros tienen una reacción a todo esto que Jonás les ha declarado. Versos 14 y 15. Dice que con pesar en su corazón, con lástima, con temor también, lo arrojan al mar. Y después de esto, terminan clamando al Dios de Jonás, al Dios de Israel. Creo que el libro de Jonás es un libro altamente humorístico. ¡Qué tremendo! Muchos inconversos tienen expresiones de religiosidad con un valor inmenso. Expresiones que nosotros que estamos en el verdadero no mostramos. Para muestra, un botoncito muy pronto a suceder en México, 12 de diciembre. ¿Qué vemos el 12 de diciembre en la ciudad? ¿Qué observamos? Sí, ¿qué se celebra? La Guadalupe, así es. Y tenemos personas que vienen de diferentes puntos del país, gente que ni siquiera tiene dinero y va de mochilazo, gente que tiene un compromiso, una manda porque él hizo un milagro y de rodillas van, quién sabe desde dónde, hasta la villa. Y llegan destrozados y sangrados, tienen la capacidad de manifestar así su fervor religioso. Pero nosotros, ¿qué clase de manifestaciones tenemos hacia nuestro Dios? Muchas veces nosotros ni siquiera queremos entrar en un periodo de ayuno o levantarnos en la madrugada a clamar a nuestro Dios, a agradecerle, a pedir por nuestra familia, por nuestra ciudad. No, es que tengo mucho sueño. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Mucha gente que no está en el verdadero manifiesta su fervor religioso de modo que nosotros que sí estamos en el verdadero no estamos manifestando. ¿Qué hay de los musulmanes? Los musulmanes tienen esta tradición de orar a las 5 de la tarde en donde les agarre. Si van en el metro Pino Suárez, se hincan y oran. Y nosotros somos así también, tenemos la capacidad de clamar a nuestro Dios en donde sea necesario, o nos da pena. A veces compartimos de Dios con alguien en la calle, pero nos da pena que nos vean orar. Y no, mejor acá. ¿Por qué no orar ahí en donde estamos hablando de Cristo, en donde el Señor nos pone a orar por alguien, o orar nosotros por una necesidad? Esto es confrontador, muy confrontador, y yo espero que esté haciendo esa mella en nuestros corazones, en nuestras vidas. Versos 16, capítulo 1. Los marineros claman a Dios y se convierten al verdadero. Fíjense bien, Jonás provoca aquí lo que no quería en Nínive, conversión. No pudo evitar ser instrumento de Dios. Los marineros buscaban salvar la vida de esta gran tormenta, pero también recibieron la oportunidad de salvar sus almas. Todos nosotros en su momento pagamos un boleto a Tarsis. Queremos evadir la misión que Dios nos dio. Pero ¿saben qué? En el barco nos está esperando el Señor para cumplirla. Esto suena a caricatura de la Warner, ¿sí o no? Van huyendo de un tipo, de un conejo, no sé de qué personaje, y allá donde se van a meter les brota otra vez. Así nosotros. Venimos huyendo de Dios, no queremos hacer eso que nos mandó, pero a donde quiera que vayamos Él nos está esperando para que llevemos a cabo la misión que Él nos mandó. Vamos a lo profundo. Verso 17. Avientan a Jonás al mar y entonces dice aquí que Dios manda, ¿qué manda? Un gran pez. Nosotros asimilamos que es una ballena porque es el pez más grande que conocemos, pero la verdad es que no sabemos qué pez era este. Dios manda un pez muy grande y se lo traga. ¿Saben?
Dios puede disponer un gran pez para que te trague a ti y para que me trague a mí, con tal de salvarnos. ¿Cuál es esa situación que no te parece buena? Piensa conmigo. ¿Cuál es esa situación que no te parece buena, pero que Dios está permitiendo para salvarte de la destrucción total? Puede ser una pérdida, puede ser una enfermedad, puede ser alguna carencia. ¿Van conmigo? Piensen. Aquí en el seminario, bueno, una característica, y la nombramos mucho, es esa, que empezamos a entrar en padecimientos muy fuertes, incluso cosas que antes de venir aquí jamás habíamos experimentado, las empezamos a experimentar. Yo puedo compartir que a mí nunca me habían abierto en cirugía y llego aquí, me abren y me extirpan la vesícula. Fue la primera vez que pisé un hospital. Yo no sabía lo que era eso. Dios dispone peces grandes para salvarnos de la destrucción total. Nada de lo que sucede en nuestras vidas es una casualidad. Por favor, quítense eso, porque Dios es el gran titiritero. Él mueve absolutamente todos los hilos. Romanos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Aún esas cositas que no nos gustan, Dios las está permitiendo con un plan perfecto, eterno, para nuestras vidas. Dios da la orden al pez y él vomita a Jonás. A pesar de nuestras fallas, Dios nos usa como una pequeña pieza, parte de su gran rompecabezas. Él nos está contemplando en su plan eterno y debemos estar agradecidos por ello. Obediencia. Capítulo 3, versos 2 y 3. Dios le da una segunda oportunidad al profeta. Otra vez les repite exactamente lo que le había dicho en un principio. Luego de ser vomitado, Dios le dice a Jonás: levántate, vamos a Nínive, hay trabajo que hacer. Si se dan cuenta, el contenido del mensaje que Jonás tenía que proclamar a los ninivitas era un mensaje de juicio y era un mensaje de condenación. Pero en ningún momento leemos, versos 4 y 5, capítulo 3, en ningún momento leemos allí que se hable de misericordia o que haya un llamado al arrepentimiento. Simplemente Jonás está siendo enviado a decirle: ¿saben qué? Se acabó, la destrucción viene, agárrense fuerte. ¡Qué tremendo! ¿Y cuál es la reacción de los habitantes? Ellos creen y llevan a cabo una acción externa. ¿Cuál fue la acción externa que llevaron a cabo? Ayuno, así es. Proclaman ayuno, se humillan, se arrepienten delante de Dios, no para evitar el castigo, porque ya estaba decretado de parte de Dios que así iba a suceder. Y vemos en la historia de Asiria que ciertamente el juicio viene, pero no viene en la generación a la cual Jonás habla, esta generación que se arrepiente. ¿Qué sucedió entonces? Se postergó el juicio. Ellos entran en un ayuno, pero el ayuno no se debe de considerar como un acto de manipulación a Dios. Nosotros no podemos manipular a Dios. ¿Quién nos creemos que somos? Simplemente el ayuno produce en nosotros que nos sensibilicemos a la voz del Señor. Y si no lo han practicado, les recomiendo y les aconsejo que lo hagan, porque el ayunar es privarnos de una necesidad básica. ¿Cuál es? El alimento. Y al privarnos de esa necesidad, pues nos hacemos más sensibles a la voz del Señor, entramos en un estado también de humillación. Es como decirle al Señor: Señor, yo de pan no vivo solamente, sino de tu palabra. Así que, hermanos, les animo a que practiquen el ayuno. Capítulo 3, verso 10. ¿Qué vio Dios en los ninivitas para aplazar el juicio? Vio un cambio de actitud, un corazón contrito, un corazón humillado.
¿Y cuántas veces nosotros predicamos? Y eso es precisamente lo que quisiéramos lograr en nuestros feligreses, en los hermanos de la iglesia, que haya un cambio de actitud, que haya un cambio de corazón, que se vea reflejado en una manera de vivir diferente. ¿Y observamos eso muy seguido? La verdad es que no. Pero este cuate Jonás sí lo observó, y en lugar de llenarse de gozo, ¿cuál es la reacción que él tiene? Se llena de ira, le da coraje, se encoleriza contra Dios. Capítulo 4, verso 2, sabía que los perdonarías, me has hecho quedar en ridículo. ¡Qué bárbaro! Pensemos un momento, apliquemos esto un momento a nosotros. La misericordia que Dios usa con nosotros, ¿no la usará también con nuestros enemigos? Sí, la va a usar con nuestros enemigos. Y tal vez como Jonás, no vamos a soportar ver ese acto de Dios en nuestros enemigos. Nos va a arder, nos vamos a poner verdes. Este es el corazón de la fe judía y también de la fe cristiana, porque nosotros somos llamados a amar a Dios, pero también a amar a nuestro prójimo. Y el enemigo, nuestro enemigo, es nuestro prójimo. ¿Podríamos lidiar con que Dios no extermine a nuestro enemigo? ¡Auch! Una lección final a este profeta berrinchudo. Ya estamos en el capítulo 4, versos 6 al 9. ¿Algunos de ustedes tienen hijos? ¿Pueden levantar la mano los que tienen hijos? ¿Cómo tratan a su hijo o cómo trataron a su hijo cuando era pequeño y les hacía un berrinche en la calle? Se tiraba al suelo y empezaba a patalear ahí en el supermercado. ¿Lo dejaban que hiciera su rabieta o qué hacían? A ver, hermano Villagrán, ¿qué llegó a hacer con sus hijos? ¿Se hacían una rabieta? Unos cinturonazos, ok. Acá, Chino, ¿tú qué haces cuando una niña se pone? ¿También? Allá, director. De la mano lo levanta del suelo. Ok. Bueno, ahí tenemos consejos los que no tenemos niños todavía. ¿Saben cómo trata Dios a este profeta berrinchudo? Véanlo ahí, versos 6 al 9. Te hace daño enojarte tanto. Dios trata con amor, con humor también a este berrinchudo profeta Jonás. La calabacera. La calabacera en la actualización que leímos, ¿qué era? ¿Cómo la representó Roger? Como un perrito. La calabacera nos recuerda que muchas veces Dios nos va a dar cosas que no pedimos, que ni siquiera esperamos, pero que resultan ser todo un deleite, un disfrute para nosotros. ¿Puedes pensar en algo así? Algo que no le pediste a Dios, algo que no esperabas, pero que Él te dio y lo disfrutas con todo tu ser en estos días. ¡Wow! Esas son las calabaceras. Dios nos las ha dado. Y en esta imagen de la calabacera tenemos un contraste muy fuerte. Tenemos aquí un gusano. Dios le da la orden a un gusano, dice estos pasajes, para que hiriera la calabacera y ésta se secara. Y antes, ¿a qué animal le dio una orden el Señor? ¿A un pez? A un gran pez. Tenemos un gusano y tenemos un gran pez que reciben una orden de Dios y la ejecutan. Dios reina en su creación. Y hablando de la creación de Dios, vamos al verso 11 ahí en Jonás 4. Si se dan cuenta, el juicio contra Nínive no solamente iba sobre la gente, también iba sobre los animales. Y al final Dios le dice eso a Jonás: no he de tener yo misericordia de tantas cientos de personas, pero también de los animales. Hay un canto hermoso que entonamos aquí que dice: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Y muchas veces nosotros mismos, siendo hijos de Dios, se nos olvida la primera orden que recibimos de Dios en Edén. Teníamos la responsabilidad de administrar la creación de Dios, de cuidar de los animales, de cuidar de las plantas, de cuidar del medio ambiente.
Y somos los primeros en ir a la marquesa y dejar nuestras bolsas y nuestras latas de refresco ahí en el bosque. Somos los primeros en patear a un pobre perro en la calle. No, hermanos, a Dios le importa mucho su creación. No solamente el ser humano es objeto de su amor, también los animales, las plantas. A Dios le importa mucho, mucho su creación. Así que es un poco ecológico este asunto también, pero debemos de trabajar en ello, porque a Dios le importa. Y hace un momento con Mariel leíamos un pasaje en Mateo en donde se habla de la señal, la gran señal de Jonás. Hay algunas similitudes entre Jesús y Jonás. No sé si ustedes habían reflexionado respecto a esto, supongo que sí. Pero si se dan cuenta, en cuanto a la muerte, ambos tocaron el fondo y ambos fueron librados para realizar su misión a los que no conocían a Dios. Pero hablando del barco, ambos durmieron profundamente en medio de una gran tormenta. Sin embargo, Jesús hace bien lo que Jonás hizo mal. Ambos son despertados por el temor de la tripulación, pero Jesús toma el control de la naturaleza. ¿Se pueden imaginar ese momento? Las olas, el viento y de repente él, ¿qué quieres, Pedro? A ver, enmudece. ¿Cómo se quedaron todos? ¿Quién es este hombre que le obedece la naturaleza así? Muchas veces leemos estos pasajes y, sí, bueno, Jesús, pero si pudiéramos meternos un poco más allá, nos asombrarían también. Jonás fue causa del descontrol de la naturaleza y tuvo que ser arrojado al mar para que entonces viniera la calma. Conclusión. Jonás es un libro que nos hace reír frente a verdades muy profundas. ¿Saben? El ser humano tiene una tendencia a autodestruirse y solamente Dios puede frenar esa tendencia cuando nosotros le cedemos el control total. Así que nuestro Señor no solamente nos ha salvado del pecado, de la muerte eterna, nosotros no conoceremos el infierno. En esta vida, Él nos salva de convertirnos en la peor versión de nosotros mismos. Cuidemos de expresar genuinamente al Señor nuestro agradecimiento. Démosle lo mejor. Nosotros estamos en el verdadero y no tenemos que avergonzarnos de eso, al contrario. Es maravilloso ser parte de su plan y estar en su reino. A la buena, chicos, a la buena, rindamos nuestra vida en obediencia al Señor, porque a donde quiera que emprendamos partida, allá nos va a estar esperando el Señor. Y ser vomitado por un pez no creo que sea algo agradable. Al final, por las buenas o por las malas, todos vamos a terminar haciendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Mejor que sean las buenas, ¿no creen? Mejor. Gocémonos en la misericordia de Dios cuando veamos esa misericordia aplicada en nuestros enemigos. Amemos lo que Dios ama y dejemos que Cristo en nuestra vida haga bien lo que nosotros hemos estado haciendo mal. Si se dan cuenta en la historia, todos obedecen a Dios. El mar obedece a Dios, los marineros obedecen a Dios, el gran pez obedece a Dios, los ninivitas paganos obedecen a Dios, el viento obedece a Dios, el gusano obedece a Dios y el profeta. Que no nos pase así a nosotros. Vamos a orar.